yo no voy a detenerme en esa descripción porque ustedes la conocen, ustedes la oyen, la sufren, la leen cotidianamente. Entonces, ¿qué hacer? Y creo que aquí vale la pena una autocrítica que debemos hacernos como sociedad y como Estado. Las políticas públicas del Estado en la historia reciente han sido ineficaces y fallidas en esa materia de combatir la corrupción. Basta simplemente con ver los resultados para entender que ha sido ineficaz. Y ha sido ineficaz porque la corrupción se ha consolidado y ha adquirido escenarios y está en escenarios que otrora no los dominaba. Se ha ensayado simplemente una estrategia, la estrategia de la sanción, la estrategia del castigo, del ejercicio sancionatorio para los delincuentes, el fortalecimiento de lo que con algún sarcasmo se designa como las asustadurías, el fortalecimiento de las fiscalías y las procuradurías y las policías y las contralorías, que es necesario pero no es suficiente para combatir eficazmente la corrupción. Los hechos son dramáticos y tosudos y no podemos tapar el sol con las manos. Todos los años, casi que todas las legislaturas, en estos escenarios hay nuevas leyes, en una especie de inflación legislativa en orden a combatir la corrupción, nuevos estatutos, modificación de las normas penales, reformas de fortalecimientos institucionales. Y no solamente en el escenario nacional, en el escenario internacional pasa exactamente lo mismo. Nunca antes tantos convenios internacionales, tantos pactos tantos pactos por la transparencia, tantas colaboraciones internacionales en orden a fortalecer la institucionalidad, no nuestra solamente, de todos los países. Nunca antes los funcionarios públicos habíamos viaticado más para asistir al exterior, para capacitarnos en las normas anticorrupción, pero nunca antes los niveles de ella habían llegado a donde hoy han llegado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué le corresponde a la sociedad? ¿Qué le corresponde al Estado? Permítaseme aquí acudir a la experiencia de un alcalde, del alcalde de Palermo, no Palermo del municipio de El Huila o del Tolima, sino Palermo, la capital de Sicilia. Ustedes saben qué ha significado en la historia Sicilia, qué significa sociológicamente, históricamente, en la historia de la delincuencia Sicilia. Cuando a uno le hablan de ella, piensa inevitablemente con las mafias, piensa y recuerda a don Vito Corleone y a tantos otros. Pues este alcalde, elegido en el año 88, don Leo Luca Orlando, dijo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Para lograr romper, escindir esa casi que identificación entre mi tierra, el lugar donde están mis cunas y mis tumbas, con la mafia. Y pensaba precisamente en esto que les estoy diciendo.
para combatir la corrupción. Es necesario, claro, el fortalecimiento del Estado investigador, del Estado sancionador, del Estado que reprime el delito. Es necesario la modernización de los instrumentos jurídicos, políticos y policiales, la articulación del Estado, en fin, es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente. Es necesario, digo él, entonces, como instrumento complementario o no complementario, sino para utilizar paralelamente en el mismo sentido, la cultura. Y de allí fue que se conoció esa frase y esa política y esa estrategia como la cultura de la legalidad. Y después ello lo asumieron los organismos internacionales. Pero desarrollemos un poco más, porque hoy no voy a hablar de lo que hemos podido hacer como autoridad pública, como organismo de control, como garante de los derechos fundamentales, del interés general, de los derechos colectivos, como autoridad disciplinaria, como autoridad que ejerce funciones intervención judicial. No voy a hablar de eso. Voy a hablar tal vez de nuestras falencias, o mejor, voy a hablar de nuestras falencias, de las falencias de la sociedad colombiana.